Hermanos, tengan ustedes buenas noches. Estamos reunidos nuevamente para estudiar otra clase bíblica más. Gracias a Dios, finalizando ya este día sábado. Hoy nos toca ver la clase número 11 de la serie que hemos retomado, que es la serie referida a la lluvia tardía. De manera que hoy nos toca ver la clase número 11, que se llama Las tres fases de una lluvia espiritual, parte C. ¿Sí? Clase número 11, las tres fases de una lluvia espiritual, parte C, o tercera parte de este bloque. Así que, hermanos, como es de costumbre, antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para hacer una oración, los que puedan allí por el espacio? Mientras tanto, yo aquí de pie voy a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para estudiar tu palabra. Amén. Te pedimos por favor que bendigas a las miles de personas que nos puedan ver en directo o en diferido. Amén. Y que también les toques el corazón a ellos para que se atrevan a formar grupos bíblicos de investigación y clases bíblicas para ayudar a terminar de predicar el Evangelio en todas partes del mundo, esperando el reavivamiento y la reforma y la lluvia tardía. Por favor, quédate con nosotros y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Clase número 11 que se titula Las tres fases de una lluvia espiritual, parte C. Esta es la tercera parte de lo que tiene que ver con este bloque. Entonces, a medida que van transcurriendo las clases, yo creo que se va aclarando un poco más los conceptos que hemos vertido con respecto a lo que es una lluvia espiritual. Y hemos estado viendo, queridos hermanos, que una lluvia espiritual no era algo tan simplote como que cae y ya está. No era algo tan simplote. La obra del Espíritu Santo no era algo tan simplote, algo que caía de una vez y ya está, sino que se va dando por etapas, y yo les ruego a Dios que en esta noche se nos pueda cerrar un poquito más el círculo de lo que hemos venido hablando en las otras clases anteriores. Ojalá que en esta noche yo les ruego a Dios que pueda cerrar un poquito más el círculo para que entendamos la obra del Espíritu Santo y cómo se da una lluvia espiritual. Cómo se da en la vida personal, cómo se dio en la primera centuria y cómo se va a dar en el último tiempo, cuando descienda lo que nosotros conocemos como un término genérico, al cual denominamos lluvia tardía. Así que, hermanos, vamos a ir a Marcos capítulo 4. Si nosotros abrimos nuestras Biblias, vamos a Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4 leemos los versículos 26 al 30 y por favor presten atención a lo que nosotros vamos a ir estudiando en esta noche porque tenemos que entender bien estas cosas. En Marcos capítulo 4, versículo 26 al 30 dice, decía más, así es el reino de Dios como si un hombre echa simiente o semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día y la simiente brota, la semilla o simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, hermanos, cuando el fruto fuere producido, dice, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. ¿Se entiende, hermanos? La cuarta fase ya es la siega, la segunda venida de Cristo. Por eso dice, y cuando el fruto fuere producido, todo el fruto, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Ya viene después la segunda venida de Cristo. Entonces, un proceso, y el Señor está esperando que se den los frutos para que recién vengan. Entonces, en un proceso profético escalar, hermanos, el fruto se lo da completamente y se lo termina de dar y nos llenamos de fruto porque ahora estamos produciendo fruto. Estamos produciendo grano, pero todavía la espiga no está llena de granos. ¿Cuándo se llena de granos de trigo?
con la lluvia tardía, con el poder de la lluvia tardía. Pero por supuesto no podemos avanzar en más clases si no entendemos la clase de hoy. Entonces volvamos al versículo 28 que dice, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Entonces, hermanos, hoy nos toca ver la tercera parte que dice, después grano lleno en la espiga. Después grano lleno en la espiga, que es la tercera fase o la tercera parte. Esta tercera parte, hermanos, es ya lo que se termina de dar con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Para que se dé esto, hermanos, que dice después grano lleno en la espiga, se necesita la potencia del Espíritu Santo, porque aquí es la última fase. O sea que en todo este relato que Cristo nos da, nos muestra tres fases, o sea, dos. Primero la hierba y al último grano lleno en la espiga, pero mediados y conectados por un periodo de crecimiento que nosotros le llamamos la espiga que crece. Entonces está la lluvia temprana y la lluvia tardía bien especificadas acá, mediadas por la espiga que crece, que es lo que denota en nosotros el periodo de crecimiento cristiano, hermanos. Y eso, hermanos, eso que se está dando ahí, hermanos, nosotros podemos verlo bien identificado en algo, hermanos. ¿Cómo nosotros lo identificamos a eso? Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 18, que lo hemos visto ayer. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 18, presten atención a todo el fundamento bíblico que vamos a dar. En Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta un punto definido. Hasta un punto definido. Este punto definido es hasta que el día es perfecto. Pero cuando el día llega a ser perfecto, cuando se da la última obra, que es cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en la primera centuria se dieron estas tres fases: hierba, espiga y grano lleno en la espiga. Y en el último tiempo también se dan las tres fases: hierba, espiga y grano lleno en la espiga. Pero noten cómo acá se denota el crecimiento cuando dice la senda de los justos es como la luz de la aurora que va creciendo, que va en crecimiento hasta que llega un punto en que alcanzó la perfección. ¿Sí? Hasta que llega un punto en que realmente, queridos hermanos, es fascinante estudiar esto, porque te muestra el punto culminante cuando el día es perfecto. Y concéntrense en todo el fundamento bíblico que estamos dando. Y eso está explicado en otra parte de la Biblia. ¿Qué es el día perfecto? Vamos a Filipenses capítulo 1. Vamos a la epístola a los Filipenses capítulo 1 y tomen nota, por favor, lo que estamos leyendo en la Biblia. Entonces dice el versículo número 6, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando confiado de esto, y por favor presten atención a lo que vamos a estudiar, porque la Biblia es perfecta en todas las cosas que explica. Y como una parte de la Escritura se explica con otra parte y se va entretejiendo, se va hilvanando, hermanos. Y hay que entender, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿y con qué la comenzó? Cuando germinó y brotó la semilla para producir la hierba. ¿Cómo la sigue llevando a cabo? Con el crecimiento de la espiga. ¿Y cuándo la culminará? Con grano lleno de espiga. Y presten atención. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por supuesto, un versículo profundo que
que hay que explicarlo muy profundamente, pero que básicamente se aplica a lo que ya venimos nosotros tratando, que llega un periodo en la vida del cristiano que es perfeccionado, hasta que el día es perfecto, hasta que el día es perfecto. Él la comienza la obra y Él la termina, porque Dios da el crecimiento. Entonces Dios la empieza, Dios la termina. Y la tiene que llevar a su perfección. Dice la Escritura, Filipenses 1:6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros, el que la comenzó a la obra, haciendo que brote y germine la semilla para que dé hierba, en vosotros la buena obra la perfeccionará, llenando de grano la espiga hasta el día de Jesucristo. Entonces, por todos lados nosotros vemos en todo el fundamento bíblico que está especificado, hermanos, está especificado ese periodo, esas tres fases de hierba, espiga y grano lleno en la espiga. El que comienza la obra es el mismo que la termina, hermanos. Por eso, si nosotros vamos a Isaías capítulo 18, si vamos a Isaías capítulo 18, hermanos, rapidito. Ahí en el versículo 11 del capítulo 1 de Filipenses dice que cuando llegue ese día, el día de Cristo, dice lleno de fruto de justicia. A ver, leamos Filipenses 1, volvamos, aquí me hacen notar algo. En Filipenses 1, entonces, disculpen, estamos retrocediendo, me hacen notar algo acá. El versículo 6 dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahora me llaman la atención en el versículo 11, que ¿qué dice? Llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Y así tiene que ser hasta el día de Jesucristo. Ustedes tienen que ser así para el día de Jesucristo. ¿Y qué? ¿En la primera centuria también? Y sí, pero ¿y si no vino Cristo? No importa, pero tienen que quedar listos. Ellos murieron en la primera centuria, pero ya tenían que quedar listos. De ahí en más, hasta la venida de Cristo, ellos tenían que quedar listos, llenos de frutos de justicia. Aunque no venga Cristo, aunque no ha venido Cristo y aunque ellos murieron, pero Dios les pedía que ellos, al terminar la época apostólica, queden llenos de fruto, sellados para la segunda venida de Cristo, pero llenos de frutos de justicia. Y murieron llenos de frutos de justicia. Los verdaderos cristianos, no cualquiera, ¿no? No los tibios. Entonces, en Isaías 18, vamos a Isaías 18, hermanos. Si vamos a Isaías 18, presten atención. Te hace ver también que para el tiempo del fin, para el tiempo de la segunda venida de Cristo, para el tiempo de la siega, para el tiempo del fin, para el tiempo de la cosecha, se menciona lo mismo. Isaías capítulo 18, versículo 3 al 5, y presten atención a estas cosas porque está hablando acá de algo interesante. Isaías capítulo 18, versículo 3 al 5. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando levantará bandera en los montes, la veréis, y oiréis cuando se tocará trompeta. Porque Jehová me dijo así, reposaréme y miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la tierra. Porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto, ¿sí? Claro, ahí está lo que decían acá. No va a venir Cristo hasta que se dé fruto, y Cristo exige que el fruto sea perfecto. Pero cuidado, yo no estoy cayendo en el perfeccionismo. Estoy hablando de la perfección cristiana. Y nosotros quedamos libres del perfeccionismo, ¿saben cuándo, hermanos? Cuando entendemos que la perfección la terminamos de lograr con el reavivamiento y la reforma y la recepción de la lluvia tardía. Y ahí logramos la perfección, porque ahora, por más que nosotros queramos ser perfectos, no podemos sin el poder del Espíritu Santo, porque la perfección también implica los dones del Espíritu. Porque ¿cómo voy a ser yo tan perfecto espiritualmente y resulta que no tengo dones del Espíritu?
No tengo el poder del Espíritu, pero tengo el fruto del Espíritu. Pero no tengo el poder del Espíritu y no tengo los dones del Espíritu. Tanto para el comienzo de la obra como para el final de la obra, a lo largo de la historia, se requiere no solo el fruto del Espíritu, sino también el poder del Espíritu y los dones del Espíritu. A lo largo de la Edad Media no se requería eso, hermanos, porque la verdad fue ocultada. Y lo único que necesitaban era creer en Cristo, básicamente hablando. Pero en la primera iglesia que tenía toda la verdad y en la última iglesia que tienen toda la verdad, se requiere todo del Espíritu. No tan solamente el fruto del Espíritu en el carácter, sino también el poder del Espíritu en el carácter y también los dones del Espíritu en el carácter. Entonces note lo que dice el versículo 5. Porque antes de la siega, cuando se ha predicado el Evangelio, porque se levanta bandera, símbolo también de la predicación del Evangelio, porque antes de la siega, o sea que antes de la siega, el fruto va a llegar a ser perfecto. Entonces, Isaías 18:5, díganme, hermanos queridos, ¿concuerda con Marcos 4:28, que es el último periodo cuando ya la espiga tiene grano lleno en la espiga? Grano lleno en la espiga, claro que sí, hermanos. Porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto, y, vuelve a retomar el tema, y pasada la flor, fueren madurando los frutos, entonces podrá con podadera los ramitos y cortará y quitará las ramas. O sea, cuando vaya madurando, viene el zarandeo. Porque el zarandeo, hermanos, es un periodo largo que va desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia para separar los salvos de los perdidos, y desde el fin del tiempo de gracia hasta la séptima plaga para seguir probando y zarandeando a los que ya están salvos, porque deben beber del cáliz, dice la Biblia. Hasta que llegamos al tiempo de la angustia de Jacob, donde se prueba nuestra fe, por más que estemos sellados para salvación después del fin del tiempo de gracia, se sigue y nos siguen probando la fe hasta el decreto de muerte y la liberación que viene en la séptima plaga. Es algo largo eso de explicar. Y pasando la flor, puede madurando los frutos, podrá con podadera los ramitos y cortará y quitará las ramas. Y después viene el fin del tiempo de gracia, como está, hermanos, en el versículo 6 y 7, pero ese es otro tema. Pero antes de la siega, maduran los frutos. ¿Y qué dice Marcos 4? En el versículo 28 dice, grano lleno en la espiga. Y el versículo 29, ¿qué dice? Y viene la siega. En el versículo 29, noten, vamos a Marcos. Está maduro lo que dice Isaías. Lo que dice Isaías 18. Exactamente. Entonces el versículo 29 dice ahora, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Qué cosa hermosa, hermanos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Con todo lo que nosotros estamos viendo en esta noche, que dejen claro por qué Cristo ha dado este sistema escalar. Primero, segundo y tercero. Primero hierba, segundo espiga y tercero grano lleno en la espiga, dejándonos bien claro que para todo se necesita la lluvia del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? ¿A qué quiero llegar con esto? Todos estos versículos que venimos viendo nos hacen ver, hermanos, que hay tres etapas de la lluvia tardía, tres etapas de la lluvia espiritual y ya viene la siega. Por eso en la primera centuria hubo tres etapas de la lluvia espiritual y vino el fin de la iglesia apostólica y la verdad se corrompió. Y por eso en el tiempo del fin vienen las tres fases de la lluvia espiritual y viene el fin de la iglesia de la Odisea y del mundo y Dios se lleva al cielo a los que sean salvos. Hay una tipología. Todo lo que les he mostrado, hermanos, muestra claramente lo que yo les estoy diciendo. Que hay tres fases de la lluvia espiritual que hacen su efecto en la tierra. Pero sigamos leyendo, hermanos, sigamos leyendo un poco más. Si nosotros vamos, por ejemplo,
a Isaías capítulo 27, vamos a ver la tercera parte, porque hoy estamos estudiando la tercera parte, que es grano lleno en la espiga, que es la última fase, ya hermanos, es la última fase, que es cuando con la potencia del Espíritu Santo ya damos fruto total. Entonces, si leemos Isaías 27, vamos a ver Isaías 27. Le llama la atención que poderosa coincidencia que hay. Hay mucha coincidencia. En Isaías capítulo 27, versículo número 5 y 6, yo por ahí no me gusta explicar mucho porque creo que las explicaciones están de más. Yo creo que los estudiosos de la Biblia ya tienen que tener discernimiento para entender cómo una escritura se explica con la escritura. Entonces, Isaías capítulo 27, versículos 5 y 6, hablando ya de la última fase, cuando la iglesia llega a ser cada uno una espiga que está lleno de grano en la misma espiga, dice ahora el versículo 5 y 6, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, o sea, cuando la semilla germina y brota y produce hierba, y florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo henchirá de fruto. Esto se aplica al Israel literal, se aplica al Israel espiritual, se aplica a los dos. Y también tiene una aplicación, y esto se va a cumplir con la lluvia tardía, hermanos. Cuando tanto el Israel literal como el Israel espiritual, todos bajo el poder de la lluvia tardía, queden unidos, porque va a haber judíos que se van a convertir en el tiempo del fin, y la haz del mundo henchirán de fruto. O sea, que te muestra que esta tercera fase, hermanos, esta tercera fase, falta que se cumpla. Y te muestra claramente que la tercera fase, que es cuando la espiga queda llena de granos de trigo, es en lo último, ya lo último que se tiene que cumplir. Días vendrán cuando Jacob echará raíces y florecerá, y echará renuevos Israel, y la haz del mundo henchirá de fruto. Están las tres etapas acá, hermanos. Es impresionante, realmente impresionante, hermanos. ¿Quieren leer más? Isaías capítulo 37 ahora. Isaías capítulo 37, versículos 31 y 32. Anoten todo el fundamento bíblico que vamos dando, hermanos. Isaías capítulo 37, versículos 31 y 32, por favor. Noten lo que dice. No somos el remanente nosotros, el residuo, el remanente, el resto, el restante, y dice, y el residuo de la casa de Judá que hubiera escapado, tornará a echar raíces abajo, ¿sí? Sí. ¿Y qué dice? Y hará fruto arriba. Y hará fruto arriba. Abajo, la germinación, el brote, la hierba. Subiendo para arriba está la espiga, y arriba el fruto. Fruto arriba. Note lo que dice. Y el residuo de la casa de Judá que hubiera escapado tornará a echar raíces abajo y hará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrán reliquias y del monte de Sión salvamento. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo les hago una pregunta, hermanos. Lo que Cristo enseñó en Marcos capítulo 4, versículo 28, ¿está por toda la Biblia o no? Y dice clarito, joya de los testimonios, tomo 3, que los profetas de la Biblia en realidad escribieron para nuestro tiempo, más para nuestro tiempo que para el suyo. ¿Sabían eso que dice el Espíritu de profecía? Los profetas del Antiguo Testamento todos escribieron más para nuestro tiempo que para el suyo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vienen a decir a nosotros y nos dicen así? No hay que entender el contexto cultural, hay que entender las costumbres de la época, hay que entender el contexto histórico. La hermana Juan dice, no,
En realidad los profetas escribieron más para nuestro tiempo que para el suyo, punto. No hay que dar ningún contexto cultural. Las profecías se aplican a nuestro tiempo y más que nada al tiempo del fin. Tengan en cuenta esas cosas, hermanos. Pero ¿quieren ver más? Vamos a Isaías capítulo 4, versículo 2 al 4. En Isaías capítulo 4, versículo 2 al 4 dice lo siguiente y presten atención. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria en el tiempo de la lluvia tardía, ya hermanos. Y el fruto de la tierra, porque ¿qué dice Marcos 4? Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. ¿Se dan cuenta de la relación, hermanos? Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén escritos entre los vivientes. Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare la sangre de Jerusalén del medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de aturdimiento. Sigamos leyendo. Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Entonces, en Oseas capítulo 14, queridos hermanos, vamos a leer los versículos 5 al 9 y por favor presten atención a esto porque es importante que retomemos. El cristiano, la iglesia, siempre es comparada con el olivo, la higuera, la vid, la palmera, el cedro del Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegamos al final acá en Oseas capítulo 14 y vamos a leer los versículos 4 al 9 y a ver si se dan cuenta de algo. Por favor, tratemos de ver lo que dice. Dice así: yo medicinaré su rebelión, amarélos. Dice así, hermanos, de voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Y noten el versículo 5. Yo, dice Jehová, yo seré a Israel como rocío. ¿En qué sentido? En el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y qué dice ahora? Y él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Noten con todo lo que lo compara. Versículo 6. Extenderse han sus ramos y será su gloria como la de la oliva y olerá como el Líbano y volverán y se sentarán debajo de su sombra y serán vivificados como ¿qué? Como trigo. Como trigo, también como trigo, hermanos. Y florecerán como la vid, su olor como vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré y seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto, su fruto. De mí será hallado su fruto. Y dice así, hermanos: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. ¿Qué nos estamos dando cuenta en todo esto, hermanos? Que el proceso que tanto Cristo había hablado en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 30, está en todas partes de la Biblia, y que la tercera fase se cumple al fin de la primera centuria y al fin de la última centuria, como la tercera fase cuando se recibe el poder del Espíritu en la lluvia temprana en la primera centuria y el poder de la lluvia tardía en la última centuria o último tiempo o tiempo del fin. Eso es lo que estoy tratando de que la gente entienda, hermanos. En todo se sigue las tres fases escalares que nosotros tenemos que respetar porque Cristo ha dicho eso. Y como ustedes ya saben, nosotros estamos en el periodo de la espiga y el crecimiento. Y ya estamos dando fruto, pero resulta que la espiga no está llena de fruto todavía. ¿Cuándo se va a llenar de fruto, de granos, de trigo la espiga?
con la lluvia tardía, con el poder de la lluvia tardía. Aclaramos. No debemos decir con la lluvia tardía, sino con el poder de la lluvia tardía, porque yo en las próximas clases voy a demostrar que la lluvia tardía ya está descendiendo. Y ustedes dirán, pero qué blasfemia que dice Hugo Ortiz, ¿cómo va a decir que la lluvia tardía ya está descendiendo? Bueno, porque la lluvia tardía tiene 3 fases y yo te voy a mostrar cuál de las fases está descendiendo y cuál no. Y ahí viene la confusión en la iglesia adventista. ¿Se entiende? Entonces, cuando la hermana Juárez dice que ya están cayendo rocíos de la lluvia tardía o que ya está descendiendo, hay que ver ¿qué parte? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, la gente no sabe explicar esto porque toma la lluvia tardía como una sola cosa. Entonces, se va aclarando un poquito la cuestión, hermanos. Entonces, a mí me llama la atención cuando Oseas 14:8, la última parte dice, de mí será hallado su fruto. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos leyendo todo esto, seguimos analizando, vamos a ver, por ejemplo, que la tercera fase, cuando la espiga se llena de fruto, cuando la espiga se llena de grano, está explicado en los mismos evangelios y ustedes no se han dado cuenta. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, por ejemplo. Yo les pido que vayamos a Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4 dice, hermanos, vamos a leer todo el versículo 26 al 29, que dice, decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Les hago una pregunta. ¿La primera partecita que grabamos está acá? Sí. Ah, está. Sí. Bien. Entonces, esto es lo que dice, hermanos. Ahora yo les hago una pregunta. Vamos a ese tiempo de Jesús. En ese tiempo de Jesús, en la primera centuria, cuando Cristo les está diciendo esto a los discípulos, ¿en qué etapa se encontraban ellos? Ellos se encontraban en la etapa de la espiga, hermanos. Pero todavía no estaban llenos de granos de trigo y llenos de fruto en la espiga. Por eso le estaba enseñando Cristo. Porque si ellos ya estarían llenos de fruto, de grano, de trigo, ¿para qué les va a enseñar todas esas cosas? Entonces, noten, hermanos, algo interesante. ¿Sí? Bueno, noten algo interesante que yo les voy a mostrar. En Juan capítulo 15, en el mismo tiempo en que Cristo estaba dando estas lecciones y estas enseñanzas, dice el versículo 2, presten atención. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Muy sencillo. Al que no da fruto, lo va a quitar. Pero en aquel en cual ha germinado la semilla y ha brotado y ha dado primero hierba y luego espiga y está en el proceso de la espiga, noten lo que dice. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto, de fruto a más fruto. ¿Y cuándo se iba a dar el más fruto? De fruto a más fruto. Ellos estaban en el periodo de fruto, la espiga, que por ahí da algún granito de trigo, pero todavía no se está llenando. Noten. Leemos el versículo número 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto, pero resulta que ustedes todavía no están llevando mucho fruto, le dice Cristo. Por eso les enseño. Ustedes están recién en el periodo de la espiga, están ustedes todavía en el periodo de la espiga, entiendan. Pero les estoy enseñando esto para que llegue el momento después en que lleven mucho fruto. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ahora el versículo 10 te aclara que el llevar mucho fruto tiene que ver con la obediencia de la ley de Dios, y no como enseñan los evangélicos, que es simplemente tener una buena vida cristiana. El versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, así como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Y ahora viene el versículo 16 y presten atención. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y yo pregunto, ¿y cuándo iban a llevar ese fruto que después iba a ser mucho fruto, para que ese fruto permanezca y sea para gloria de Dios? ¿Cuándo? Y claro, porque eso está explicado en el contexto. Noten el versículo 26 y 27. Noten lo que dice el versículo 26 y 27, por favor presten atención. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. ¿Cuándo se iba a manifestar todo ese fruto realmente dando testimonio en favor de Cristo? Entonces ellos ahora estaban dando fruto, pero si seguían fieles, el Padre los iba a limpiar para que lleven más fruto. ¿Y cuándo se iba a dar ese tiempo futuro? Cuando ellos iban a dar más fruto. Lo explica el contexto inmediato posterior en los versículos 26 y 27, cuando venga el Consolador. ¿Y que ellos no tenían el Espíritu Santo ya? Sí, porque ya estaban convertidos. O que el Espíritu Santo estaba afuera y ellos vivían la vida cristiana así con su propia fuerza. ¿O qué? Porque por el hecho de que lo tenían a Cristo al lado, ya no necesitaban tener el Espíritu Santo adentro. Sí, Cristo obra con su Espíritu en todo momento y en todo lugar, hermanos. Antes de encarnarse, Cristo, y después de encarnarse, y siempre, Cristo obra en todos los seres creados por medio de su Espíritu. Lo que le estaba diciendo Cristo es que todavía el Consolador no había venido con poder. El poder, pero no es que ellos estaban ahí en ese momento vacíos, sin espíritu, viviendo moralmente por sus propias fuerzas como robot, no. Lo que le está diciendo Cristo es que les profetiza en Juan capítulo 15 que ya pronto en el futuro iban a llevar mucho fruto, porque el Padre los iba a limpiar para que lleven mucho fruto. En una palabra, si ustedes llevan fruto, mi Padre los limpiará para que lleven más fruto. Pero el contexto te explica cuándo. Porque cuando murió Cristo fue un chasco para ellos. Fue un chasco realmente para ellos. La muerte de Cristo fue para ellos como la ley dominical para nosotros. Es la tipología. Después viene la persecución, una especie de antagonismo para con ellos, lo que da lugar a un reavivamiento y una reforma en la primera centuria, que es cuando estaban en el aposento alto orando y confesándose los pecados y las ofensas unos a otros. Ese fue el reavivamiento y la reforma para ellos, que me estoy adelantando el tema, ya después le voy a explicar bien. Y después vino el poder del Espíritu Santo. Y así también se da en el tiempo del fin. Nosotros vamos a tener un chasco todavía, la ley dominical, que no sabemos cuán terrible es, lo cual genera un reavivamiento y una reforma, y viene el poder del Espíritu en la lluvia tardía. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bueno, entonces, noten cómo Cristo,
Cuando Él les habla en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 30, de primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga, Cristo le dice cuándo va a ser el periodo de ellos que van a tener grano lleno en la espiga, cuando venga el Consolador. Y les sigo mostrando. Vamos a Juan capítulo 14 ahora. Juan capítulo 14. ¿Cuándo iban a dar mucho fruto? ¿Cuándo ellos iban a dar mucho fruto e iban a hacer grano lleno en la espiga? ¿Cuándo? Si vamos a Juan capítulo 14, leemos los versículos 12 al 18 y versículo 25 al 26. Presten atención. Versículo 12 al 18. A ver si se dan cuenta de algo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará en el futuro. Hará. Porque yo voy al Padre. ¿Y qué iba a enviar él cuando se vaya al Padre? El Espíritu Santo en potencia. ¿Se dan cuenta o no? Sí. ¿Cuándo ellos iban a hacer las obras de Cristo y mayores que las de Cristo? Cuando venga el poder del Espíritu. Y por eso dice así ahora, presten atención. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y seguimos leyendo ahora los versículos 25 y 26 que terminan de aclarar la cuestión. ¿Cómo aclaran la cuestión los versículos 25 y 26? Dice así, hermanos. Dice así. Presten atención. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Noten cómo se les iba a facilitar. Cuando venga el Espíritu, Él les va a enseñar todas las cosas y le va a recordar todas las cosas que yo he dicho, pero que ustedes no entienden, le va a enseñar todo y le va a recordar todo. Imagínense la facilidad. Entonces, ¿cuándo ellos iban a llenar de fruto la tierra? Cuando venga el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les iba a enseñar todo lo que yo he dicho. Les iba a recordar todo lo que yo he dicho. Y les iba a dar el poder para que puedan vivir y aplicar las enseñanzas de Cristo en su propia vida. ¿Se va entendiendo, hermanos? Sí. Entonces vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16 leemos los versículos 7 al 15, hermanos. Juan capítulo 16, versículos 7 al 15 dice así. Empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, ustedes no van a poder dar mucho fruto en una palabra. El Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora en este momento no la podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la tercera fase dicha por Cristo en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 30, ¿qué está significando, hermanos? Que esa tercera fase sí o sí se da cuando viene el poder del Espíritu Santo en la primera centuria, en la lluvia temprana, o el poder del Espíritu Santo en la última centuria, en la lluvia tardía. Porque la espiga no se puede llenar de granos, la espiga no se puede llenar de frutos, la espiga no se puede llenar de toda esa multitud de fruto si el poder del Espíritu no viene. Y la Biblia se cansa de explicar, hermanos, que esa tercera fase dicha por Cristo tiene que ver con el poder del Espíritu. Poder del Espíritu en la primera centuria, poder del Espíritu en el último tiempo, en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Se va entendiendo, queridos hermanos? O sea que con todos los defectos que yo pueda tener, creo que algo se entiende las tres fases de la lluvia, cuál se refiere a la primera, cuál se refiere a la segunda y cuál se refiere a la tercera. En realidad son dos, la primera y la última, pero están mediadas por la espiga. Están mediadas por la espiga porque la espiga significa el desarrollo y el crecimiento de la vida del cristiano. Y es otra forma de fundamentar que existe una lluvia tardía, porque es necesario que caiga en algún lado, en algún lugar, para que se dé fruto. Digo que va a caer en la iglesia. Es obvio que va a caer en la iglesia. Y se entiende que tiene que ser la potencia del Espíritu, porque los evangélicos están dando mucho fruto, muchos milagros. ¿Y para nosotros qué? Se tiene que entender que sea un poder que venga de tal forma que se distinga de todas las demás iglesias. No solo que tiene que descender una lluvia tardía en la iglesia adventista del séptimo día, no solo en la iglesia adventista del séptimo día, no solo en eso, porque ya hay poder de un supuesto espíritu en las otras iglesias. No sé si me estoy explicando. O sea que eso nos está mostrando, hermanos, que necesitamos el poder del Espíritu en la iglesia adventista del séptimo día, pero bien clarito, bien exacto, algo muy distinto a lo que tienen las otras iglesias, que ya hacen milagros y profecías y sanaciones y todas esas cosas. Y de hecho en los cultos pentecostales de lo único que se habla es del Espíritu Santo. Y claro, y en los cultos pentecostales de lo único que se habla es del Espíritu Santo, y nosotros ni entendemos eso. Queridos hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Hay tres fases de la lluvia espiritual. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y en la primera centuria de los apóstoles se dio primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y en la última centuria, en la iglesia adventista del séptimo día, también se da ese proceso. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. La hierba sería para nosotros algo así como los efectos de la lluvia temprana. Hierba, espiga y grano lleno en la espiga. O para que se entienda mejor, a ver, para que ustedes me puedan entender mejor, así no se confundan. En el tiempo del fin se da primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y para que ustedes no se confundan, a esas tres cosas le podríamos llamar la lluvia tardía. De manera que en el tiempo del fin, la lluvia tardía para la iglesia adventista se tiene que dar en estas tres fases. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y te paso a leer algo. Joel capítulo 2. Vamos a Joel capítulo 2 rapidito. Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2, versículos 23 y 24, hay algo que no se entiende, hermanos, y vamos a tratar de explicar. Y presten atención, por eso es que estas clases bíblicas son un poco largas, a pesar de que acá hemos tenido un inconveniente, se ha cortado la clase, pero son largas, ¿sí? El versículo 23 y 24 dice lo siguiente: Vosotros también, hijos de Sión, en una palabra, vosotros
vosotros también, adventistas del séptimo día. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y ahí se nos complica la cosa. O sea que los adventistas vamos a recibir lluvia temprana y tardía como al principio. O sea que en el principio, en la era apostólica, se dio lluvia temprana y tardía. Para ellos hubo lluvia temprana y tardía. Y Dios dice, adventista, yo a ustedes les voy a dar lluvia temprana y tardía como al principio. O sea que los apóstoles recibieron lluvia temprana y tardía, mediados por una espiga. Y los adventistas también reciben lluvia temprana y tardía, mediados por una espiga, por el crecimiento de la espiga. Entonces dice el versículo 24, y las eras se henchirán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. De todo, mucha abundancia. Pero ¿qué dice? Y las eras se henchirán de trigo. Ya va a ser la espiga llena de granos de trigo. Entonces aquí queda corroborada la postura que yo les estoy diciendo. En el tiempo del fin Dios dará lluvia temprana, hierba, y lluvia tardía, grano lleno en la espiga, y no se cuenta la espiga porque eso es el crecimiento cristiano, eso es lo lógico. Y desde 1844 hasta el día de hoy, ¿ha habido tiempo para que crezca la espiga o no? Claro que sí, hermanos. Entonces ya vamos redondeando el tema, hermanos, para que ustedes puedan ver, hermanos, ¿cómo les puedo decir que lo que se dio en la primera centuria se da en el último tiempo? Lo que yo he hecho en el principio también lo van a tener en el fin. ¿Y qué he hecho en el principio? Lluvia temprana y tardía, mediados por espiga. Y en el tiempo del fin, lluvia temprana y tardía, mediados por espiga. Y con esto vamos redondeando el estudio para que vayan entendiendo que Dios en el tiempo del fin da lluvia temprana y tardía como en el tiempo de los apóstoles. O sea que en el tiempo de los apóstoles también tuvieron su periodo de lluvia temprana y también tuvieron su periodo de lluvia tardía. Qué cosa más extraña, ¿no? Ya van a ver cuando yo vaya avanzando en las próximas clases, te voy a ir mostrando las 3 fases en la primera centuria y las 3 fases en la iglesia adventista del séptimo día. Los resabios o el residuo de la lluvia tardía que nosotros estamos recibiendo, de la lluvia temprana que nosotros estamos recibiendo, porque ¿qué nos queda de la época de los apóstoles? La lluvia temprana, ¿verdad? Esos residuos de la lluvia temprana ya son para nosotros el comienzo de la lluvia tardía. ¿Se va entendiendo, hermanos? Por eso es que esto no es muy sencillo de explicar y no es para la gente que le gusta sentarse a escuchar un sermón. No van a entender así. Esto es para el que le gusta estudiar, hermanos. Entonces yo quiero ir para terminar a Palabras de Vida del Gran Maestro, página 46 al 48. Y presten atención a lo que voy a leer. Si conservamos nuestra mente fija en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía, porque eso es lo que nos tiene que dar, y la temprana a la tierra. Como el sol de justicia se levantará sobre nosotros, y en sus alas traerá salud. Floreceremos como el lirio, seremos vivificados como trigo, y floreceremos como la vid. Al depender constantemente de Cristo como nuestro Salvador personal, creceremos en Él en todas las cosas, en aquel que es la cabeza. El trigo desarrolla primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. El objeto del agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta creciente es la producción del grano.
desea pan para el hambriento y semilla para las cosechas futuras. Así también el agricultor divino espera una cosecha como premio de su labor y sacrificio. Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres, y esto lo hace mediante los que creen en Él. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. La planta no germina, crece o da fruto para sí misma, sino que da simiente al que siembra y pan al que come. Así, ningún hombre ha de vivir para sí mismo. El cristiano está en el mundo como representante de Cristo para la salvación de otras almas. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Si habéis aceptado a Cristo como a vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo deber que se presente. ¿Se entiende, queridos hermanos? Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance, tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. ¿Cómo? A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y de amor y trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe. Vuestras convicciones se profundizarán. Vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha según su género para vida eterna. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevan fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Entonces, queridos hermanos, lo que hemos demostrado en esta noche es que la Biblia se cansa de hablar de una forma o de otra, que la tercera fase existe, que esa tercera fase que dice que hay grano lleno en la espiga existe y que siempre se refiere al final cuando hay poder del Espíritu, cuando hacemos las obras de Cristo ya con el poder del Espíritu e incluso mayores obras que las que Cristo hizo. Pero Cristo les aclara, sin el Espíritu no van a poder hacer las obras que yo hago y las mayores que yo. Entonces, hermanos, la tercera fase, que es grano lleno en la espiga, se demuestra que no se la puede llevar a cabo, no se la puede lograr sin el poder del Espíritu. Entonces, queridos hermanos, habiendo entendido
que la lluvia espiritual siempre consta de 3 fases, en las próximas clases te voy a demostrar que en la era apostólica, en los apóstoles, se cumplió estas 3 fases. Y después voy a demostrar que en la iglesia adventista se cumplen esas 3 fases, e incluso con las estaciones de las fiestas judías, que eso lo voy a demostrar. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tratar en lo posible de que sigamos creciendo como espigas, para que con el poder del Espíritu Santo y en el tiempo del reavivamiento y la reforma, realmente, hermanos, podamos con la potencia del Espíritu Santo llenarnos de granos de trigo y que estemos listos para la siega. Amén. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber podido estudiar tu santa palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, y te pedimos por favor que bendigas a todos los hermanos que nos están escuchando. Quédate con nosotros y te pedimos por favor que nosotros seamos tenidos por dignos de recibir la lluvia tardía. Todo esto te lo pedimos, pidiéndote también que nos limpie de toda maldad. En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén.